Saludos cordiales, compañeras y compañeros. Lunes a lunes, el programa Universidad del Aire llega a ustedes para brindarles las informaciones que les interesan a los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil, a los profesores activos y también a la ciudadanía en general. Pues este es un programa también que brinda algún conocimiento sobre aspectos legales que tienen que ver con los ciudadanos en general. Como ustedes conocen, vamos a reiterar hoy día esos 3 procesos que nos corresponden. Antes de aquello, va a ir el saludo de rigor de nuestro contertulio, el joven David Osvaldo Pacheco Florencia. Muy buenos días, un cordial saludo para toda nuestra querida audiencia. Una vez más, es un gusto enorme poder estar aquí con ustedes, poder compartir información de primera calidad, dialogar sobre ciertos temas que son muy interesantes y siempre importantes de tratar. Y bueno, más adelante continuaremos con aquello. Muy bien. Reiterándoles, compañeros, que vamos a hablar de los 3 recursos de protección que tenemos el día jueves 12 de junio, el 1, el otro tenemos el 28 de junio y el otro tenemos el 3 de julio. Y vamos a dedicar los primeros minutos de este programa para hablar sobre los derechos. Tanto se ha hablado, este derecho me corresponde, este es mi derecho, y que realmente a veces nos los conculcan, nos los tergiversan e inclusive nos los violan. Vamos a ver, ¿qué artículo es, joven David, de la Constitución Política de la República del Ecuador que se refiere a los derechos? El artículo número 11. El artículo número 11. Vamos con usted, entonces. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Primero, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Bien, este primer principio, compañeros, significa que la norma suprema del Estado nos da la potestad para ejercer nuestros derechos. Ante cualquier autoridad que pretenda vulnerárnoslos, nosotros debemos ejercer esa potestad de los derechos, porque los mismos jamás deberán ser conculcados y jamás deberán ser tampoco de una manera que nos perjudiquen. Seguimos, joven. Segundo, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Por eso es que decimos nosotros, con ese pensamiento que es muy popular, todos somos iguales ante la ley, como una declaración de los derechos que están determinados en la norma suprema del Estado. Pero lamentablemente, compañeros, en la práctica no resulta, pues, como está la letra muerta de la ley, pues a veces los derechos también se otorgan al poderoso, se otorgan al que tiene dinero o se otorgan al que tiene palanca. No debe ser así. Nuestra Constitución es una Constitución garantista, una de las primeras constituciones en América y yo diría hasta en el mundo que tiene tantas garantías, pues no debe haber discriminación ni por raza, ni por etnia,
ni por preferencia sexual, ni el blanco, ni el negro, ni el mestizo. Los derechos deben ser iguales para todos. Por lo menos eso es lo que dice la norma suprema, aunque lamentablemente en la práctica a veces decimos nosotros que los derechos solo son para los poderosos, a los de poncho, a los que andamos descamisados, a los que andamos sin corbata, a veces no nos dan derechos. Pero la norma suprema del Estado es perfectamente determinante que los derechos, compañeros, deben ser para todos. Todos debemos hacer cumplir nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes. Siga. Listo. Tercero, los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Exactamente. Nosotros los profesionales del derecho, siempre que tenemos un caso, primero hacemos un estudio sobre en dónde está la violación a esos derechos. Esos derechos que son intangibles, que son irrenunciables, que no deben ser regresivos, deben ser siempre cumplidos por todos los funcionarios, comenzando desde el primer funcionario del Estado, que es el señor presidente constitucional de la República, hasta el último ciudadano, que no deberíamos emplear esta terminología, porque todos somos iguales ante la ley. Así como el presidente de la República tiene sus derechos y sus deberes, cualquier ciudadano de cualquier estrato social que sea, del último quintil inclusive, tiene que ser respetados sus derechos. Por eso es que hemos escogido en este primer comentario hablar sobre los derechos que nos los están conculcando en algunos casos, tanto en el pago de la jubilación complementaria, tanto en el pago de la compensación por la jubilación, tanto en el pago de los fondos de reserva y tanto en cuantas acciones puedan emprenderse en nuestra contra. Pero no nos olvidemos, compañeros, que nosotros seguiremos insistiendo hasta las últimas consecuencias para el fiel cumplimiento de nuestros derechos. Cuarto, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Claro, es un axioma. Ninguna ley, ningún reglamento, y valga aquí la oportunidad para hacer relación a ese malhadado reglamento de carrera y escalafón que pretende conculcarnos el derecho a cobrar nuestra compensación como corresponde. Por suerte, y eso ya lo indicamos también la semana anterior y lo vamos a reiterar más luego, se reformó ya la Ley Orgánica de Educación Superior, se reformó la Ley Orgánica del Servicio Público y se ha reformado también el Código de Trabajo. Es decir, en estos momentos no hay ninguna razón para que se nos violente de una manera abusiva nuestro derecho a percibir la compensación por años de servicio, que son de 53.100, que dice la Ley Orgánica del Servicio Público. Ya vamos a insistir en eso en un comentario posterior. Sin embargo, ninguna ley, ninguna norma, ningún reglamento puede estar en flagrante violación a ningún derecho de ningún ciudadano. Quinto, en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Claro, eso es lo que en el campo penal se conoce como el indubio pro reo. Es decir, la norma en tratándose de los derechos siempre se adecuará en el sentido más favorable.
Por eso es que un reglamento que dice que tiene que pagarse la compensación por la jubilación de conformidad con la dedicación, si es una norma inferior, un reglamento a la ley. Si la ley orgánica del servicio público dice una cosa y el reglamento le contradice, ¿qué prevalece? Prevalece la ley. Ya explicamos también en el programa anterior que es una ley orgánica. Las leyes orgánicas, compañeros, son aprobadas por las 2/3 partes de los asambleístas. No es una ley normal que se aprueba con la mitad más uno. Y la ley orgánica del servicio público y la ley orgánica de educación superior son de esa calidad, de esa característica. Por eso es que estamos exigiendo y seguiremos exigiendo el cumplimiento de las mismas. Sexto, todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. ¿Correcto? La inalienabilidad de los derechos, la irrenunciabilidad de los mismos. Pongo un ejemplo muy práctico. Algún rector de la Universidad de Guayaquil en algún momento que le solicitábamos incrementos salariales, y dice, bueno, no hay plata para pagar los incrementos salariales, pero como ustedes todavía no se van a jubilar, vamos a pagar menos al Seguro Social por concepto de los aportes y ese dinero se los vamos a dar a ustedes como incremento salarial. Imagínense un abogado que haya dicho semejante desfachatez jurídica y nos hizo firmar un documento mediante el cual nosotros renunciábamos a reclamos posteriores. Esa firma no tiene y no tuvo con el tiempo ningún valor legal. Por eso es que nuevas autoridades se vieron obligadas a posteriori a pagarnos, a cancelarnos de conformidad como nos correspondía, y por eso es el reclamo también de los fondos de reserva. Pues ustedes saben, compañeros, que si se aporta menos a la seguridad social, evidentemente también se aporta menos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en lo que tiene que ver con los fondos de reserva. También la cesantía va en menor cantidad y todos los derechos que tendríamos ante todas las instituciones, usted quiere hacer un préstamo quirografario, como aportó un poquito menos, le dan menos. Porque el préstamo quirografario también ya le dedicaremos algún programa a esos dos préstamos hipotecarios y quirografarios ante el IES, porque evidentemente si usted tiene un mejor sueldo o un mejor aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también tendrá mayor cantidad en el préstamo quirografario y mucho más si usted quiere comprar un terreno, una vivienda, un departamento, una oficina. Si usted tiene un aporte de mayor cantidad, evidentemente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le concederá mayor cantidad de préstamo. Entonces, ese fue un perjuicio que nos ocasionaron a los docentes de la Universidad de Guayaquil, pero por suerte, la norma constitucional dice que los derechos son irrenunciables. Aunque firmamos nosotros, aceptamos, porque bueno, nos dieron un billetito más, decimos así vulgarmente, en ese momento, porque no hubo incremento salarial, sino que lo que tenía que pagarse al Seguro Social no los dieron, pero el gran perjuicio está después. Miren, llegó ya el año 2020, 21, 22, 23, 24, estamos reclamando ahora los fondos de reserva del año 2009, del 2000 al 2009, perdón. Del 2000 al 2009, con el doctor Carlos Cedeño Navarrete, en la época en que tuve la oportunidad de servir como presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, logramos pagar del año 2000 al 2008. Entonces, ahora estamos en este vericueto jurídico, y ya vamos también a comentar sobre aquello, de reclamar nuestros fondos de reserva, porque por derecho nos corresponden. Los mismos son intangibles e irrenunciables. Séptimo, el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Claro,
es que si a usted le dan un derecho no le pueden quitar otro, pues no. Los pueblos y nacionalidades indígenas tienen sus derechos. Ellos, inclusive, en algún momento se debatió tanto sobre la justicia indígena, pero es su justicia, ¿no?, que tuvo que la sociedad ecuatoriana acatar esos preceptos que están determinados en sus entornos comunitarios, aunque ellos no se inhiben de cumplir con las normas constitucionales, porque el hecho de que ortigar a una persona, a nosotros los mestizos nos parecería eso una violación flagrante de un derecho. Sin embargo, la comunidad indígena lo tiene eso como una medida de reparación de quien ha cometido algún acto, no sé si será ilícito, ilegal, o un acto atentatorio a alguna circunstancia, ¿verdad? En todo caso, lo fundamental es que todos somos iguales ante la ley y todos debemos cumplir nuestros derechos. Octavo, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Y aquí pongo un ejemplo práctico. Nosotros veníamos percibiendo la jubilación complementaria hasta el año 2021. ¿Ya? Hubo efectivamente de parte de la Corte Constitucional un documento mediante el cual aclaraba o explicaba quiénes podían hacerse acreedores al efecto intercomunis. Pero el derecho no debe ser regresivo, y nos aplicaron la regresividad de nuestro derecho. Es decir, aquello que veníamos percibiendo hasta el año 2021, nos lo conculcaron y nos quitaron el derecho de percibir la jubilación complementaria. Por eso es que hemos tenido que concurrir ante la justicia constitucional para que se nos devuelva el derecho conculcado. Los derechos no son regresivos. Si querían aplicar la normativa, tenían que aplicarla desde el año, si querían aplicarlo, aunque eso tampoco es legal, desde el año 21 en adelante. Pero quienes veníamos percibiendo la jubilación complementaria hasta noviembre de 2021, deberíamos seguir percibiendo nuestra jubilación complementaria, y anhelamos y aspiramos que en las semanas venideras que se van a dar los recursos de protección, ya tengamos, compañeros y compañeras, la sentencia constitucional que nos devuelve nuestros legítimos derechos conculcados de una manera burda. Noveno, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a las personas que hayan sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarará la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. Es que el Estado, como una entelequia, debería ser la primera función, la primera acción de cumplimiento de los derechos. Y cuando hablamos del Estado, ustedes saben que estamos hablando de todas las funciones, de la ejecutiva, de la legislativa, la judicial, la de transparencia, las 5 funciones del Estado que están actualmente en la norma suprema, deben ser los primeros en dar cumplimiento. Ya hemos visto
cómo hay sentencias que obligan al funcionario a la repetición, pero que sin embargo esas sentencias a veces se cumplen, a veces no se cumplen. Por allí nomás tuvimos en épocas anteriores de una sentencia de un juez constitucional que obligó a una funcionaria del actual gobierno a poner una placa mediante la cual se pedía disculpas, pero puso una placa que no se veía. En todo caso, son asuntos que se dan, ¿verdad? Y no hablamos de este gobierno, hablamos de todos los gobiernos, compañeros, porque en todos los gobiernos se han conculcado los derechos, en todos, aunque se presten de gobiernos democráticos, sin embargo, estos han sido conculcados. No se diga en gobiernos dictatoriales, pues en los gobiernos dictatoriales prima es la ley del más fuerte, la ley de quien está al frente, porque no solamente existieron dictaduras de militares, también existieron dictaduras de civiles, y los civiles que se toman el poder por la fuerza o por las armas, la historia debe juzgarlo como tales. Yo jamás estuve de acuerdo de que a un dictador, por muy buen gobernante que haya sido, se lo reconozca con premios, con agasajos. No. Violentaron flagrantemente el derecho de la ciudadanía a elegir y a ser elegidos. Se declararon dictadores, y todo aquel que se declara dictador debe tener su castigo. La historia los juzgará, aunque me digan algunos, y efectivamente algunos dicen, no, esa dictadura fue de un gobierno nacionalista y revolucionario, pero fue dictadura, compañeros. Toda dictadura debe ser sancionada, toda dictadura debe ser repudiada. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, y este Estado de Derecho tiene que dar cumplimiento a las normas legales que están establecidas en las leyes y en los reglamentos. Efectivamente, cuando hay dictadura no existen, compañeros, hechos que puedan determinarse en las normas. Sin embargo, hay dictaduras y dictaduras. Aquí me está preguntando el maestro Jorge Enrique Miranda y Alfaro. Bueno, por eso es que la historia lo ha juzgado. ¿Cómo lo ha juzgado? Yo recuerdo que en algún momento se hizo alguna encuesta para ver cuál había sido el mejor hombre, el mejor ciudadano, el mejor presidente, y Alfaro ganó de calle. En todo caso, hay dictaduras y dictaduras, pero yo por concepto, por norma, porque soy un hombre eminentemente democrático, no estoy de acuerdo con ninguna dictadura, así sea blanda, así sea dura, así sea gelatinosa. Las dictaduras siempre traen malos resultados. Y bien, una vez que hemos terminado de leer y de dar un pequeño comentario sobre este artículo 11 de la norma suprema del Estado que se refiere a los derechos, vamos a entrar ahora sí a lo que nos interesa, ¿verdad? Aunque todo nos interesa, porque los derechos que nos están conculcando tampoco pueden ser violentados. Tenemos, compañeros, tres audiencias. La primera audiencia guarda relación al pago incompleto por nuestra compensación por la jubilación. Ya lo expresamos en el programa anterior, inclusive en el programa anterior dimos lectura a la nómina de quienes hemos comparecido ante la justicia constitucional para que la Universidad de Guayaquil nos reconozca nuestro derecho por concepto de la jubilación por nuestros años de servicio. Compañeros, quienes trabajaron, porque la LOSEC dice que es a partir del 5º año, ¿verdad? Los primeros 5 años lamentablemente no se consideran, por eso que este artículo 129 de la LOSEC
está ratificado inclusive con las reformas, ¿verdad? Pero el que haya trabajado 25 años en el servicio público, no interesa dónde, en el servicio público deberá percibir, por concepto de la compensación, la cantidad de 35.400, ¿verdad? Porque el salario mínimo vital, ¿verdad?, determinado por 20 años, porque los primeros 5 años no se consideran, da ese valor haciendo la ecuación respectiva de 35.400. ¿Quién ha trabajado 30 años en el servicio público, compañeros? En el servicio público. El que laboró 30 años en el servicio público deberá percibir obligatoriamente $44.250. Y quien trabajó 35 años, que es el caso de la gran mayoría de los docentes universitarios que estamos compareciendo ante el juez constitucional a exigir, a reclamar nuestros derechos, deberían habernos cancelado. Deberían, digo, porque nos dieron una cantidad irrisoria, diminuta, deberíamos haber recibido 53.100, que es lo que permite la norma, de acuerdo a como lo dice la Ley Orgánica del Servicio Público. Y por suerte, también en el programa anterior ya dimos lectura inclusive a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Hicimos relación, compañeros, en que tampoco ya es ninguna obligación que el profesor universitario se jubile o se retire obligatoriamente a los 70 años. Si quiere permanecer más de 70 años hasta que la salud y hasta que su estado físico se lo permita, puede tranquilamente seguir en la docencia. Y yo creo que eso guarda coherencia, compañeros. Pues ese profesor que tiene 70 años, yo ya mismo cumplo 70 años. Yo me jubilé a los 60 porque quise, pero yo pude haber seguido unos añitos más si hubiera querido. Pero por eso es que decimos, esto ya queda a libre albedrío del docente. Pero hay profesores universitarios que a los 70 años están en excelentes condiciones y no va a igualar, pues, y no es que quiero menospreciar a nadie, pero un jovencito que recién ingresa a la docencia, que tiene 4 o 5 años, ¿cómo va a comparar la experiencia de ese maestro de 30, 35 y 40 años en el ejercicio de la cátedra, que es todo un apostolado, compañeros? Los maestros no es que nos forjamos o nos formamos de la noche a la mañana, vamos en el ejercicio de la cátedra, sumando experiencias y experticias que las podemos dedicar luego al trabajo en el ejercicio docente. Miren, hoy día la prensa trae una noticia de un asambleísta que ha leído el ChatGPT, su intervención, e inclusive ha leído ahí lo que el ChatGPT dice, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Que, perdónenme, compañeros, y son representantes nuestros, porque los hemos elegido democráticamente, pero es es muy lamentable que en la Asamblea Nacional haya asambleístas y asambleístas. También hay de los buenos, también hay de los regulares, pero también hay de los otros. Por eso es que uno tiene siempre que ser un lector, tiene que ser un estudioso. No es que uno ya terminó su ciclo de estudios y ya ahí terminó. No, debemos seguir adelante. Entonces, por eso reitero, el compañero que se jubiló con 35 años de servicio, en el servicio público, no solamente como profesor en la Universidad de Guayaquil, en el servicio público, pues hay muchos compañeros que ingresaron a la docencia universitaria habiendo sido primero servidores públicos en tal o cual actividad o en tal o cual institución del servicio público. Entonces, sumado todo, les permite o nos permite cubrir los años que pide la LOCEC, que son 35 años, yo tuve que cumplir 40.
no es bueno hablar siempre en primera persona, pero yo trabajé 40 años. Usted, Jorge Enrique, ¿cuántos años trabajó en el servicio público, Jorge Enrique? Ya ni se acuerda, Jorge Enrique, porque parece que ha perdido un poquito la memoria. Pero, de todos modos, con 35 años en el servicio público, usted debe recibir, compañero profesor jubilado de la Universidad de Guayaquil, $53.100, que se los están pagando a todos los profesores primarios y secundarios, pero que no nos están pagando a los profesores universitarios. Aquí tengo una resolución del Consejo Universitario que también analizamos en la semana anterior, de que inclusive por este asunto de irregularidad en esta normativa del reglamento nos duplican la cátedra, las horas clase. Y al duplicarnos las horas clases, ni eso creo que están aplicando, porque si eso lo aplicaran el profesor que en su tiempo era tiempo completo, porque antes el tiempo completo eran 18 horas clase y 6 horas de tutoría, eran 24 horas por 2, 48 horas. Entonces, vamos a exigir, compañeros, en esta audiencia que tenemos el día jueves 12 de junio, 9 horas, en el Complejo Judicial Sur, y no les voy a dar el link, compañeros, porque me recomendaron que no se los dé, porque ustedes de pronto, con tutto derecho, quieren opinar y quieren hablar. Entonces, no, vamos solamente quienes estamos en el evento, el abogado Freddy Viejo González, que es nuestro abogado defensor, y quien les habla, que es el procurador judicial de todos ustedes. Y los amigos Curiae, que tienen obligatoriamente que ir, porque cuando presentamos la demanda, ellos no estuvieron firmando la demanda inicial, pero se han incluido como amigos Curiae. Por eso es que yo les abrí la posibilidad la semana anterior para que puedan tranquilamente incluirse como amigos Curiae quienes lo desean. Se podría hacer eso, como es el día jueves, quizás máximo hasta mañana, pero ya se nos complica porque hay que hacer el escrito, tiene que el juez proveer y todo eso, ¿no? En todo caso, lo importante es que quienes estamos en este proceso de la demanda exigiendo el pago completo de la compensación por nuestra jubilación, vamos a estar el día jueves 12 de junio en el Complejo Judicial Sur, en la audiencia en la cual estoy casi firmemente convencido de que el juez constitucional nos va a dar la razón, tanto más que con esa reforma ulterior que hubo a la Ley Orgánica de Educación Superior y a la Ley de Servicio Público LOCET, vamos a tener entonces las ventajas de este fallo. Pedrito, preparémonos ya para nuestra primera pausa. El joven David inicia esa primera pausa porque aquí tenemos un auspiciante que nos permite pagar semana a semana nuestro programa, porque nada es gratis en esta vida. Ya les dije la vez anterior, compañeros, todo cuesta. Y si algunos alguna vez hacemos algo gratis porque somos benevolentes y somos generosos, pero todo cuesta en esta vida, que no mucho, pero todo cuesta. Joven David. El programa Universidad del Aire por el Facebook se transmite por cortesía de Minimarket Minerva, que otorga crédito a 1, 2 y 3 meses en alimentos y bebidas a todo servidor público que cobre su sueldo por el sistema bancario nacional, principalmente a los docentes primarios, secundarios y universitarios, obreros y empleados administrativos, así como a todo jubilado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos ubicados en Manuel Galesio 1409, entre Esmeraldas y José Mascote. Atención de 8 horas 30 a 18 horas 30. Único requisito, copia a colores de la cédula de ciudadanía. Muy bien. Continuando entonces con nuestro programa, compañeros, hemos hablado ya, nos hemos referido a la audiencia de estrados, a la audiencia de primera instancia de quienes hemos comparecido ante la justicia constitucional
a exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Reitero, jueves 12 de junio, 9 horas, Complejo Judicial Sur. Y al último hemos dejado el grupo 1 y 2 porque las fechas van en ese orden. Luego tenemos la audiencia de estrados, compañeros del grupo 3. ¿Quiénes son los integrantes del grupo 3? Son un grupo de profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil que no tienen el documento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que disponía que la universidad pague inmediatamente los valores por concepto de la jubilación complementaria y quienes tampoco han cobrado ningún mes. Son alrededor de unos 23, 24 compañeros que vamos a ir a esta audiencia sustentados en la sentencia de la Corte Constitucional con efecto intercommunis, que nos otorgue el derecho a todos quienes nos hemos jubilado en la Universidad de Guayaquil a que se nos pague la jubilación complementaria. Una sentencia, compañeros, de una Corte Constitucional. Ya no voy a hacer historia de que la jubilación complementaria parte de 1953 con un decreto ley del presidente constitucional y también dictador después, José María Velasco Ibarra. Sin embargo, ese documento, ahora que hablábamos nosotros de los derechos, se está vulnerando. No hay sentencia sobre sentencia. Otra sentencia no existe ni existirá que deje sin efecto lo expresado por la misma Corte Constitucional. Lo que hay en noviembre de 2021, compañeros, es un auto de verificación y un auto está muy por debajo de una sentencia constitucional. Entonces, este grupo número 3 de compañeros que vamos a estar el jueves 26 de junio, en la Corte, en audiencia de estrados, ya toca audiencia de estrados, la segunda instancia, porque en primera instancia le dieron el derecho a la compañera Matilde, y la compañera Matilde debe estar también en esa audiencia para indicar que la universidad, lamentablemente, hasta la presente fecha, le paga su jubilación complementaria. ¿Ya? A ella le concedieron el derecho, y con los otros compañeros no les concedieron, pero aspiramos que el tribunal lo conceda. En todo caso, esta audiencia de estrados, compañeros, reitero, jueves 26 de junio, 11:30, Corte Provincial del Guayas. Vamos a pedirle al joven David, debe tener ya usted ahí los cumpleañeros de la Universidad de Guayaquil, de los profesores activos, y también creo que tiene un solo cumpleañero, creo que tenemos de los profesores jubilados, ¿no? Sí. ¿Sí le enviaron, no? Sí, aquí lo tengo. A ver, vamos a ver de quién se trata primero, ese que es uno solito. De los jubilados cumpleañeros de junio, que cumple el jueves 12 de junio. Rafael Garcés Vallejo. Ah, mi maestro, felicitaciones, maestro Rafael Garcés Vallejo, doctor, mi profesor del Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro, aquí tenemos Alfaro, Eloy Alfaro, y luego mi profesor en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la especialización de Literatura y Castellano, se llamaba en ese tiempo la carrera, pues yo egresé de esa carrera. Usted fue mi profesor maestro tanto en el colegio como en la universidad, y después la vida me concedió el inmenso privilegio de ser su colega también como profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Continuemos con los cumpleañeros. Listo. Los cumpleaños de profesores activos de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil son Abambari Arévalo Mario Jacinto, Acuña Chong María Gabriela, Alvarado Nolivos Mara Diosnides,
Angulo Quiñones Leonardo Fabricio, Bajaña Cabezas Francis Cecilia, Barzola Belis Virginia Margarita, Bautista Quijije Eduardo Alfredo, Carrillo Pincay Jofre Luis, Cedeño Reyes Pedro Pablo, Contreras Paredes Elena Isabel, Díaz López Jaime, Díaz López Robert Bolívar, Figueroa Morán Glenda Verónica, Garcés Suárez Elizabeth María, Guerrero Laurido Hugo Enrique, Íñiguez Ladines Laura María, Jiménez Heiner María Elena, Mancheno Reina María José, Marín V Sara Elena, Maruri Orellana Ana María, Méndez Bravo Manuel Alberto, Morán Flores Carmen del Pilar, Morán Peña Francisco Lenín. Morán Peña Francisco Lenín, si la memoria no me es infiel, es el señor rector de la Universidad de Guayaquil. Está en lo correcto. Felicitaciones, señor rector de la Universidad de Guayaquil. Aspiramos y esperamos que sea un día de regocijo, que usted realmente Dios lo ilumine y que continúe dirigiendo a la Universidad de Guayaquil, pero también ayúdenos a los jubilados, ¿verdad? Que usted pase un feliz día y que tenga dicha, paz y prosperidad en su hogar, en sus funciones delicadas. Ser rector de la Universidad de Guayaquil no es sencillo. Francisco Lenín, gran amigo, gran compañero, le deseamos lo mejor, la mejor de las suertes, y así como también tuvimos la oportunidad el día viernes anterior estar en el cumpleaños de otro gran amigo, del máster José Albán Sánchez, decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Se congregó toda la Facultad de Filosofía. ¿Qué significa eso? Que Pepe Albán tiene pues simpatía y el respaldo de la comunidad de su facultad, porque es un buen decano. Yo diría, es un muy buen decano. Claro, nuestro líder y mentor, el doctor Francisco Morán Márquez, fue un excelente decano. Nosotros que somos sus discípulos, porque nos forjamos y nos formamos alrededor de su lucha y de su liderazgo, vamos pues por allí siguiendo sus pasos. Pepe lo va haciendo, yo lo hice ya hasta antes de jubilarme, pero Pepe recibe en todo caso los parabienes del programa Universidad del Aire, de todos quienes conformamos el panel, de Jorge Enrique Miranda, de Luis Chamaidán, de David Osvaldo Pacheco y de tu amigo de toda la vida, Pepe. Hemos estado en las luchas desde épocas anteriores, cuando tú fuiste, y no es malo decirlo aquí en el programa, tú fuiste un militante de la izquierda y de la izquierda radical, ¿verdad? En todo caso, con el tiempo ya uno va no cambiando su posición política, pero se va de todos modos centrando en beneficio para todos quienes hacen su comunidad. Entonces Pepe recibe los parabienes, preparémonos para otro interview, Pedrito, recibe los parabienes de quienes conformamos el programa Universidad del Aire. Pepe, creo que fueron 63 años lo que cumpliste, entras a los 64, hermano, y tienes para largo, porque ahora ya si cumplas 70, ya no te irás de la Universidad de Guayaquil, y ojalá, Dios quiera, que la vida te depare muchos éxitos en la misma universidad, en tu hogar, en tu familia y en todo ese entorno que te rodea, en la cual me incluyo, porque me precio de ser un buen amigo tuyo. David. Continuando con los cumpleañeros: Ortiz Aguirre Isaac Jr., Parrales Vandal Fanny Virginia, Pérez Benítez Washington Enrique, Quevedo Pinos Olga La Urmanía, Rimaza Naranjo Aldo Andrés, Romero Jara María Isabel, Salgado Granda Bernarda Aurora, Sánchez Cauja Juan Antonio, Sangacha Tapia Ladi Mariuxi, Valdivieso Freire Eison Wilfrido, Vélez Hidalgo Judith Mercedes, Yanes Benavides Estela del Rocío y Yanes Flores David Javier. Muy bien, entonces vamos a un segundo corte. David comienza ahí con la lectura
de ese minimarket que creo que es propiedad de Jorge Enrique Miranda, pero en todo caso Jorgito nos apoya ahí ayudándonos para pagar el programa, que no es mucho, pero de todos modos hay que pagarlo, ¿no? A ver, David. El programa Universidad del Aire por el Facebook se transmite por cortesía de Minimarket Minerva, que otorga crédito a 1, 2 y 3 meses en alimentos y bebidas a todo servidor público que cobre su sueldo por el sistema bancario nacional, principalmente a los docentes primarios, secundarios y universitarios, obreros y empleados administrativos, así como a todo jubilado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos ubicados en Manuel Galesio 1409, entre Esmeraldas y José Mascote. Atención de 8 horas 30 a 18 horas 30. Único requisito, copia a colores de la cédula de ciudadanía. Sí, agradecemos al Minimarket Minerva por esa cuña comercial que nos ha permitido solventar el trabajo que realizamos lunes a lunes y también me han informado de que ahora para el Día del Padre hay el pavo y el chancho a crédito a 3 meses. Pavo extra grande Pronaca, es un pavo gigante, y también está la pierna de chancho que puede ser adquirida por todos los profesores de la Universidad de Guayaquil, por los empleados, por los obreros y por todo servidor público que cobre su sueldo en el sistema financiero nacional. Es decir, Minimarket Minerva nos está brindando ese apoyo, esa ayuda. Aspiramos también luego poder contar con otras instituciones que también nos apoyen. Bien, vamos entonces, ahora sí, a la otra audiencia que nos corresponde el día a la audiencia de estrados del jueves 3 de julio, 10:30, Corte Provincial del Guayas. ¿Quiénes estamos en esta audiencia de estrados del jueves 3 de julio, 10:30 en la Corte Provincial del Guayas? Aquí estamos todos los profesores universitarios que, producto de la sentencia constitucional que nos mandó a que comparezcamos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante escrito y documentación presentada por el efecto intercomunis. ¿Qué es el efecto intercomunis? También lo hemos reiterado. El efecto intercomunis no es nada más que todos quienes están en las mismas condiciones tienen los mismos derechos. Así no hayan comparecido a la demanda a la cual comparecieron un grupo de empleados, de profesores, y obtuvieron sentencia favorable. Entonces concurrimos nosotros y todos tenemos el documento emitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo exigía a la Universidad de Guayaquil que inmediatamente se nos pague la jubilación complementaria. Y como no pudo ser de otra manera, la Universidad de Guayaquil comenzó a pagarnos la jubilación complementaria en el año 2021. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. En noviembre de 2021 sale ese documento mediante el cual es un auto de verificación. Y un auto de verificación, compañeros, ya lo expliqué, no puede estar en contra de una sentencia, imposible. Entonces, este auto de verificación dice efectivamente que quienes pueden hacerse acreedores al efecto intercomunis son los que se han jubilado hasta el año 2010 con tantos números de años y hasta el 2014, 31 de diciembre de 2014. Si se quisiera aplicar en el sentido estricto de la sentencia, del auto de verificación, que yo sostengo, por eso es que los compañeros del Grupo 3 tienen su derecho.
Pero vamos en el supuesto no consentido, no lo vamos a aceptar nunca, pero en el supuesto no consentido de que este auto de verificación modifique la sentencia, lo que es una aberración jurídica, mal interpretada por la directora de talento humano de ese tiempo de la Universidad de Guayaquil. Un auto no puede jamás modificar una sentencia, y ya lo hemos dicho hasta la saciedad, no hay sentencia sobre sentencia. Entonces, si se querían acoger a este auto, entonces bueno, de aquí para adelante, y ya vimos en los derechos, compañeros, los derechos no tienen efecto retroactivo, son intangibles, son irrenunciables. Entonces nos han aplicado aquí una norma que no existe y han violado flagrantemente nuestros derechos. Por eso es que la jueza Totoy, de primera instancia, en su sentencia, dice o expresa de una manera categórica que se violentaron los derechos constitucionales de los sujetos activos de este proceso, es decir, de nosotros, de los que comparecimos. Se violentaron. Lamentablemente, la compañera o la señora jueza o la señorita jueza, doctora Totoy, que hizo bien los deberes al decir que se nos violentó el derecho constitucional, hizo mal los deberes cuando en la misma sentencia debió haber expresado: si se violó el derecho constitucional, vamos a la reparación. ¿Cuál era la reparación lógica? El pago inmediato de nuestra jubilación complementaria. Y no, de una manera un poco antijurídica e ilegal, ella dispone en la sentencia que debemos comparecer individualmente a la Universidad de Guayaquil a pedir o a solicitar que sea la misma Universidad de Guayaquil la que nos concede el derecho. Si la universidad no las quitó, pues. Entonces, aquí hay un documento extenso que está contestando la Universidad de Guayaquil a todos quienes hemos comparecido con esa comunicación y los documentos a la universidad. Y el documento, y voy a dar lectura pues tengo la autorización de él, está dirigido al compañero César Augusto Freire Pinargote, está entre los que hemos comparecido, pero es un documento larguísimo, compañeros, que aquí hablan hasta creo de la primera piedra que se puso para tantas cosas, pero concluyen en que no tenemos el derecho, y es más, tenemos hasta que devolver. Absurdo, ilógico, atentatorio contra la estabilidad emocional, contra la salud de todos profesores jubilados de la tercera edad e inclusive con enfermedades catastróficas. Que hemos presentado los documentos. Claro, yo no lo puedo decir al aire, pero los documentos están presentados allí en el proceso, que hay compañeros que tienen enfermedades catastróficas y que en definitiva esto lo único que está haciendo es acortar su periodo de vida, pues les están impidiendo que con los pocos recursos que van a cobrar de la jubilación complementaria puedan comprar sus medicinas o puedan ir al médico, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ustedes conocen, compañeros, ahí ya no hay, creo, a veces ni paracetamol, pues. Entonces, todos tenemos que ir, y yo mismo soy un paciente diabético, yo mi insulina, a mí no me la da el Seguro Social, yo la compro afuera,
Pero esa es una obligación del Seguro Social, de entregarnos las medicinas. Miren cómo están padeciendo los compañeros que tienen ese grave problema, que padecemos los diabéticos también. A lo mejor más tarde, mañana nos veremos a lo mejor en el mismo asunto de ir a las diálisis. No pagan, no les pagan a las clínicas dializadoras. Y eso es la vida, pues. Es la vida de un paciente con problemas renales que tiene que ir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o a las clínicas que son tercerizadoras, que el Seguro Social no les paga. En todo caso, reitero, ilegalmente, injurídicamente, de una manera banal, la señora directora de talento humano de ese entonces, que ahora es jueza de la República, nos suspendió, porque mi pensamiento es que está suspendido, nos suspendió el pago de la jubilación complementaria desde el mes de noviembre de 2021. Ya vamos a cumplir 4 años, 4 largos años de padecimiento, de angustia, de no tener para comprar la insulina, de no tener para comprar los remedios, los antidepresivos, y que lamentablemente, sin que haya existido ningún documento de autoridad competente, pues estamos solicitando a la universidad que se sirva anexar al proceso quién tomó la decisión, aparte de la directora de talento humano que no estaba facultada. La autoridad máxima no la tomó. El órgano colegiado superior, que es la máxima autoridad de la universidad, tampoco la tomó. ¿Quién la tomó? La tomó la compañera que estoy expresándole, que ahora es jueza de la República, y que en definitiva, desde el año de 2021, noviembre de 2021, nos vienen negando el derecho a percibir la jubilación complementaria. Es verdad que estamos trabajando un nuevo reglamento de jubilación complementaria. Aspiramos que en la próxima semana ya esté terminado y poder dar lectura a las partes más importantes de ese reglamento en nuestro programa Universidad del Aire. En ese reglamento, compañeros, que se le va a otorgar la posibilidad de cobrar la jubilación complementaria a todos aquellos docentes de la Universidad de Guayaquil que se jubilaron a partir del 1 de enero del año 2015 hasta la presente. Es decir, allí entramos todos, pero con un requisito básico, fundamental, que tiene que haber una diferencia entre lo que están percibiendo como pensión jubilar o lo que está, y yo estoy en la pelea, compañero, porque debe ser lo que está en el acuerdo de jubilación y la última remuneración mensual unificada que percibimos en la Universidad de Guayaquil. Sobre esa diferencia, y ya no es toda la diferencia, compañeros, será toda la diferencia porque vamos a ganar el recurso a nosotros, y esto es con efecto no es con efecto intercomunis, porque el efecto intercomunis sería para todos, inclusive los que no demandaron. No, este recurso de protección es con el efecto interpares, es decir, única y exclusivamente a los que han demandado. Entonces, reitero, para que haya derecho a percibir la jubilación complementaria, tiene que haber una diferencia entre el último sueldo percibido en la Universidad de Guayaquil con lo que está determinado en el acuerdo de jubilación. Pongo un ejemplo concreto. Si usted se jubiló en la Universidad de Guayaquil percibiendo $1.500 mensuales y el Seguro Social le paga $1.000 mensuales, la Universidad de Guayaquil tiene que pagar por jubilación complementaria la diferencia. Aunque soy malo para las matemáticas,
pero creo que es sencillito darnos cuenta que son $500, ¿verdad? En todo caso, lo importante es que individualmente nosotros vamos a comparecer también con nuestros documentos para que se nos considere dentro del pago de la jubilación complementaria, que esto es con recursos de autofinanciamiento y de autogestión. En todo caso, no es como el pago que estamos luchando en el recurso de protección, que es con presupuesto del Estado. Porque hay una disposición legal que prohíbe que se paguen jubilaciones complementarias y que se paguen otros seguros de cesantía y otros, ¿verdad?, con presupuesto universitario. En todo caso, compañeros, lo importante es que se nos vienen 3 audiencias de peso, 3 audiencias de fondo. La primera, como lo hemos indicado hasta la saciedad, hace relación con el pago de la compensación. La segunda y la tercera son por concepto de jubilación complementaria, y si debe haber una cuarta, porque los fondos de reserva, a pesar de todo lo que hemos indicado, eso está que da la vuelta, pero ya el Seguro Social inclusive ha pedido a la Comisión Nacional, aquí tengo el documento que me comprometí, compañeros, darle un análisis más profundo este lunes, pero lamentablemente ya el tiempo se nos vino encima, y los próximos lunes vamos a hacerle un análisis profundo aquí a estas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 hojas que tiene el IES sobre los fondos de reserva que le ha enviado a la Comisión Nacional, porque no puede ser posible pues que la Comisión Nacional anule las glosas que ya se dieron aquí en la provincial y que diga: ustedes tomen la última y definitiva decisión. Viene la Comisión Provincial nuevamente, y las mismas glosas, porque no son otros números, son los mismos números, emite las glosas y va en ese círculo vicioso de que llega a la universidad vuelve a apelar, se vuelve a ir a Quito, en Quito hacen lo mismo, regresa a la provincial nuevamente califica las glosas, regresa a la universidad, vuelve a apelar. Ese es un círculo vicioso, compañeros, eso ya tiene que acabar. Y si tenemos que ir a las calles para reclamar nuestros derechos, vamos a ir. Acordarnos de nuestra época, compañeros, en que salíamos a las calles a reclamar los derechos que fueron conculcados y que están siendo conculcados en el pago de los fondos de reserva. Más tarde que temprano, compañeros, tiene que darse el asunto que nos corresponde también del pago de los fondos de reserva. Joven David, sus palabras de despedida y cualquier comentario que usted quiera hacer, tiene micrófono abierto. Bueno, aunque el tiempo es un poco limitado, creo que es muy importante poder tratar acerca de estos temas. Esperemos que también se resuelvan de la mejor manera posible, entendiendo que ya no se trata únicamente de un beneficio, sino de una necesidad para ustedes los jubilados, el tema de la resolución favorable, lógicamente. Esperemos que se vaya a dar. Yo, en lo personal, estoy confiado y seguro de que sí se dará, porque están los organismos, los mecanismos y todo a favor, creo yo, dentro de la ignorancia que mantengo en el ámbito del derecho. Pero bueno, esperemos que así sea. Y ya con esto que estamos aquí, creo que también ya para ir cerrando, no podemos cerrar sin la típica, lo confiable. Si nuestro grito de combate, pues, venga, Jorgito, acompáñanos en el grito de combate. Usted que anda subversivo de rojo, usted siempre fue rojo, y de esos rojos, pero de verdad. Entonces, con nuestros compañeros, muchas gracias por su atención. Esperemos no haberlos cansado, pues no tuvimos entrevistado esta semana. La próxima semana está invitado el señor decano de la Facultad de Jurisprudencia, que también nos va a ayudar con algunos criterios jurídicos. Entonces, esta lucha la ganamos. Dure lo que dure, dude quien lo dude, cueste lo que cueste. Si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos.